A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos a la gerencia general de Jaime Nestares. Y en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en la producción de La Otra Vía de Decio Britorian. En control técnico nos acompaña George Castillo. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que vamos vía internet. Y que por supuesto ustedes no solamente pueden seguirnos vía Twitter, @RCR750, La Otra Vía, sino también por rcr.tv, para que ustedes lo perciban, no solamente por vía internet, sino también por móvil, haciendo uso de sus móviles inteligentes. Síganos por Periscope, @RCR750. Como siempre, recomendamos, sugerimos, exhortamos a quienes deseen hacerlo desde luego, entrar a nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes no solamente pueden acceder a nuestros últimos editoriales y últimos programas, sino también a otra fuente de información económica nacional e internacional. Como lo decimos siempre todos los sábados, es que no pierdan la oportunidad de actualizar lo que está pasando en materia informativa económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No solamente pues le permite actualizarse, sino también estar consustanciado con lo que estamos viviendo, a lo que nos estamos enfrentando, y obviamente, y porque es la razón que nos trae acá todos los sábados, indagar en algunos aspectos, algunos temas que nos interesan a todos y cada uno, los venezolanos, estemos dentro o fuera del país. Hoy vamos a un editorial que desde luego no es nuevo para nosotros. Aurelio lo ha actualizado a partir de un titular que nosotros vamos a leer en este instante y que nos lleva obviamente a todo aquello que siempre decimos en nuestro programa, y es que tiene que ser parte de un debate constante, permanente. Tiene que ver, obviamente, con la parte de la propiedad y tiene que ver con la parte de las inversiones. Estímulo a inversiones y derechos de propiedad. Si todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos nos ocupáramos justamente de entrar en este terreno y actuar en función de un debate que lleve al fondo lo que nos está pasando en materia económica, comprenderíamos con mayor facilidad lo que plantea Aurelio en este editorial y que él va a reflexionar sobre el mismo más adelante, luego que Ligia lo lea en este momento. Se ha venido formando un consenso nacional, si bien a regañadientes, en partes del espectro político, sobre el hecho de que el Estado tiene que desentenderse de un gran cúmulo de actividades productivas que no le son propias, dependiendo de si es que el país va a recuperarse del foso en que se encuentra. La desestatización es una necesidad imperiosa para corregir el déficit fiscal de 20% del Producto Interno Bruto, generado en gran parte precisamente por los intentos de darle oxígeno a empresas, desde areperas a petroleras, que en sus manos se han vuelto deficitarias e insostenibles. Pero al no haber nadie en su sano juicio que financie ese desastre, el intento de hacerlo imprimiendo bolívares sin respaldo ha devenido en lo que ya es la cuarta hiperinflación más longeva de la historia. Para que esa desestatización se produzca de manera exitosa, es preciso que existan inversionistas, bien sean nacionales o extranjeros, dispuestos a comprar las empresas o parte de ellas en el estado que se encuentran y a invertir lo que se requiere para hacerlas productivas y rentables. El reto es grande, porque el cementerio y las salas de cuidado intensivo de empresas del Estado y predios agrícolas confiscados y ahora abandonados desafía la imaginación. Sería aventurado ponerle una cifra a la cantidad de capital que hay que atraer. De hecho, solamente en petróleo estamos hablando de decenas, que no cientos, de miles de millones de dólares.
Cantidades más modestas pero sustanciales se requieren para las industrias siderúrgicas y cementeras, el sistema eléctrico nacional, telecomunicaciones, banca pública y pare usted de contar. Pero ¿cómo atraer esos capitales? El ejemplo más cercano que podríamos tener para vislumbrarlo sería el de los países de Europa Oriental. Estos eran países de mediano desarrollo con sistemas capitalistas hasta que en 1948 la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas los ocupó militarmente, imponiéndoles economías completamente estatizadas durante 4 décadas. Con la implosión y disolución de la Unión Soviética, esos países utilizaron diversas fórmulas para desestatizar sus economías y regresar al capitalismo. El proceso demoró casi una década y durante ese tiempo lograron un viraje exitoso que les permitió a muchos de ellos incluso incorporarse como miembros de pleno derecho a la zona del euro y a la Unión Europea. El hilo común más importante de todos esos procesos fue la forma como desde el primer momento le dieron importancia suprema a los derechos de propiedad y el respeto a los contratos. Parte integral de la búsqueda de esa confianza fue una reforma del Poder Judicial para hacerlo verdaderamente independiente y probo. La reforma de ese poder, por cierto, comenzó con los tribunales de alzada y el Tribunal Supremo. De esa forma, las señales que daban a los jueces de primera instancia los iba llevando hacia el carril de la probidad o a la salida del sistema. Venezuela tiene ventajas y desventajas sobre cómo se desarrolló esa desestatización. Una ventaja importante fue que esos países comenzaban con economías 100% estatizadas, mientras que en nuestro caso todavía existe un sector privado importante que puede hacerse partícipe del proceso, obteniendo financiamiento internacional o eventualmente formando sociedades estratégicas con socios extranjeros. La gran desventaja es que, contrario al caso de esos países, nuestro problema no fue impuesto por un invasor, sino que es de factura propia. De hecho, el desprecio por los derechos de propiedad y la propensión a cambiar reglas de juego económico sin un debido proceso antecede las estatizaciones más recientes. La imposición y desmontajes de controles de cambio en los 80 y 90 son una muestra de ello. Despejar dudas sobre nuestra seriedad en el cumplimiento de nuestros compromisos como nación va a requerir un esfuerzo de cohesión muy grande para convencer a quienes aspiramos a que inviertan en nuestro país. Sobre todo de que hemos aprendido la lección, pero además de que estamos plenamente comprometidos con contarnos entre los países que respetan el imperio de la ley y no los caprichos de los gobernantes de turno. Bueno, Aurelio, sin duda alguna, pues el tema estatizar es parte de la cultura venezolana. No sé si de América Latina, pero en el caso venezolano la hemos tenido presente y desde luego pues todo está asociado a una constante que vivimos y mantenemos los venezolanos. Es que somos un país rico y que por lo tanto, pues, mira, la riqueza tiene que ser distribuida de una u otra manera a partir de lo que el Estado haga con ese dinero que nosotros le concedemos en bien para que se ocupe justamente de gobernar. ¿Cómo generar confianza en gobiernos que a la larga de la historia esa estatización se ha convertido prácticamente en una especie de botija sin fondo para quienes tienen la responsabilidad de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, en este momento, cuando uno aprecia lo que están haciendo nuestros gobernantes o quienes tienen esa responsabilidad, es la misma historia de siempre. O sea, somos gobierno, nosotros lo podemos hacer todo y aquí no es posible que podamos concederle beneficio a nadie, sino lo que nosotros nos dé la realísima gana. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, el problema que tenemos en este instante es bien complicado. No tenemos dinero, aparentemente, aunque muchos dicen que este gobierno, si tiene algo, es dinero. Y definitivamente, pues, ni hay fuentes de trabajo, ni hay confianza y ni hay garantía de que podamos definitivamente cambiar el rumbo económico al que nos enfrentamos en este instante, ¿no? Bueno, Decio, ese no es el principal problema y por lo menos lo que trato de transmitir en el editorial es que no lo es. Eso es el reflejo del problema. El reflejo del problema de una sociedad que se cree todos los cuentos de sirena del populismo
aunque le hayan destruido 2/3 partes de su economía, si es que todavía se lo creen. Yo soy un firme convencido de que no es así. Yo creo que el pueblo o los ciudadanos se han dado cuenta que no somos un país rico, se han dado cuenta que el gobierno no va a hacer nada bueno con el dinero, sino que lo que hay que hacer es cambiar de actitud para llegar al potencial que puede tener del país de crecimiento y de búsqueda colectiva de bienestar. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás y ver cómo nos hemos comportado los venezolanos desde la danza de los millones de la estatización petrolera en los años 70. Y no era por accidente que nos llamaban los tabaratos en los años 70, cuando en vez de estar haciendo lo que han hecho Noruega, y lo que por cierto está empezando a hacer nuestro vecino de al lado, Guyana, con una riqueza inesperada, que es preservarla para futuras generaciones, tomamos esa danza como un derecho propio y como una fiesta que no iba a terminar, que nunca habría alma llanera. Después, cada vez que ha habido algún movimiento populista por arreglar las cosas a medias, pero mantener el control ese que tú dices del gobierno sobre todo, hemos mirado hacia el otro lado y hemos aprovechado la golilla momentánea para después encontrarnos un poco peor, hasta que ahora encontrarnos muchísimo peor y con por lo menos un 20% de la población fuera del país por esa actitud. Entonces, el punto de partida para poder tener esas garantías a la propiedad no es el gobierno de Maduro, no es el G4, no es el mundo político en general, es la sociedad venezolana. Nosotros tenemos ejemplos de sociedades latinoamericanas que aprendieron la lección, tienen sistemas políticos medianamente caóticos, pero el cuerpo de la nación entiende que hace falta una economía capitalista con reglas de juego que no se alteren y que respeten los derechos de propiedad. Perú es ejemplo de eso. Y tenemos países que recaen permanentemente en los cantos de sirena del populismo, y Argentina es un ejemplo de eso. De manera que es un problema de conducta nacional, y el punto de partida tiene que ser la conducta nacional y esa influenciar la de los políticos. Porque hoy tú entrevistas un político de izquierda o de derecha y todavía tiene esos dejos de estatismo, de un estatismo que afortunadamente ya no se puede aplicar, a no ser que se quiera seguir encogiendo la economía venezolana hasta que sea una de las más míseras del mundo, que ya va cerca de serlo. Hay una cuestión, Aurelio, no sé, a veces pecamos de ingenuo, y en esto me autodenomino ingenuo porque lo he puesto en algunas conversaciones, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de activar algún debate a nivel nacional que se traduzca precisamente en qué es lo que nosotros queremos en la parte económica. Es decir, porque cuando uno evalúa lo que se viene haciendo a nivel de las autoridades venezolanas, lo que uno percibe es una preocupación eterna, constante, sistemática en favor de mantener el poder. Pero no hay ninguna propuesta que haga suponer que definitivamente hay la voluntad de que las cosas puedan ser revisadas y ser transformadas para que podamos los venezolanos pues encontrarnos con una realidad que nos permita determinar realmente qué es lo que queremos en la cuestión económica. Las últimas semanas han sido terribles en cuanto a esto, ¿no? Y ya prácticamente la cuestión económica se ha supeditado exclusivamente a lo que se dijo a finales del año pasado, lo que se dijo a comienzo de este año y lo que pareciera ser que mucha gente acepta como definitivamente el nuevo rumbo de la economía venezolana. Me está diciendo George que tenemos que hacer una pausa en este momento y cuando vengamos vamos a entrar en este terreno, Aurelio, porque es que hay una serie de organizaciones, de instituciones, inclusive del sector privado, que no se abocan precisamente a esto, a propiciar un debate que se traduzca, que es lo que nosotros necesitaríamos en un cambio de criterio por parte de quienes tienen responsabilidades de gobierno y quienes pretenden ser gobierno en el futuro. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ay, Mingo, ¿te estás tomando tu vitamina C para fortalecer tu sistema inmunológico? ¿Compraste tu gel antibacterial y tu mascarilla? Ay, chico, es que el tema del coronavirus me tiene algo nerviosa. ¿Qué nos esperaría si al coronavirus se le ocurriese llegar por estos lares? Aquí las autoridades sanitarias no toman las cosas en serio, es todo a la ligera. Tú debes haber visto la declaración del mequetrefe ministro de Sanidad. ¿Y dónde me dejas las de Maduro? Son unos mentirosos, unos irresponsables, Mingo. Por ahí leí que habían llegado unos chinos y solo se limitaron a chequearlo. Yo me imagino cómo sería ese chequeo, un termómetro metido por tú sabes dónde y colaboración para el fresco. Cuando el protocolo que han seguido otros países es poner a las personas que vengan en regiones con casos de coronavirus en cuarentena. Ah, no, aquí no. Aquí, como todo lo que hace este régimen, palurdos con P, palurdos. Y susto, Maduro encargó a la Delcy gestionar la crisis del coronavirus. ¿Tú has visto, chico? Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, quien tiene a partir de este momento la responsabilidad de leer los comentarios que ustedes nos están enviando, amigos Radio Escucha, y que nosotros agradecemos infinitamente. Ligia. Hugo Duarte dice: Venezuela requiere de mucha inversión y trabajo. Los países desarrollados no han llegado a hacerlo por el azar, por invadir, robar las riquezas de otros, ni por la fortuna de tener riquezas naturales. Es por el trabajo de su gente. Mónica Liliana Panteón dice: en Argentina pasa lo mismo con los gobiernos pseudo-zurdos que hacen populismo y que lo único que hacen con la estatización es tener más caja para ellos embolsillarse. Francisco Bastardo dice: urge un cambio de sistema para que pueda ser posible la inversión privada, no solo la desestatización, sino que todo el que quiere invertir y crear empresa lo haga. Steven Ojeda dice: la estatización fue el error más grande. Por controlar todo debe haber libre comercio, inversiones y confianza para que un país crezca. Leonardo Torres dice: los ineptos cavernícolas nos gobiernan, olvídense de cambios. Bueno, es que alguna vez tendríamos que cambiar, Aurelio, tenemos que cambiar, y eso es lo que te planteaba antes de ir a la pausa, y es el tema del debate público, porque evidentemente es como que si a nivel del sector político, y decimos tanto quienes tienen responsabilidad de gobierno como aquellos que pretenden serlo, es como que si su convicción determinante fuera la de que nosotros en Venezuela podemos caminar viendo hacia adelante gracias a que tenemos los políticos que tenemos, y eso no es verdad. Sí, no es verdad, porque históricamente, lamentablemente, gran parte del sector político ha conducido al país a la ruina y no precisamente a lo que nosotros quisiéramos, en un país en condiciones realmente adecuadas para el trabajo y la producción.
Y Francisco Bastardo dice eliminar una serie de leyes que son confiscatorias, como la ley de tierras, la ley de precios justos. El respeto del derecho constitucional de la propiedad privada es lo que prevalece, sin duda, es lo que hay que hacer, ¿no? Y Luis Pérez dice la causa raíz del problema, esa es la clave, atacar la causa raíz. No es política, no es económica, no es militar. La causa raíz es delincuencial, la corrupción sembrada por un Estado delincuente. Sí. Adelante, bueno, Aurelio. Mira, todas esas consideraciones están muy, muy bien y coincido con muchas de ellas. Lo que pasa es que no llegan a la raíz del problema, tampoco llegan al análisis del momento. El momento es interesante porque no hay ningún país en el mundo que haya perdido 2/3 partes de su tamaño en menos de 6 años. Que haya no solo dilapidado la riqueza que tenía, sino que se esté muriendo de hambre con un potencial de riqueza extraordinario bajo sus pies. No solo el petróleo, sino todas las cosas en las que Venezuela puede ser potencialmente competitiva. Y no son las leyes, porque tú puedes ahora poner un artículo en la Constitución que diga que el derecho a la propiedad es inviolable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién le va a creer a eso, de esa Constitución, a un país que ha tenido 27 constituciones o 26 y media, ya no sé, se perdió la cuenta porque la ANC no se sabe lo que está haciendo, en 200 años de historia? Los ingleses tienen 1000 años de historia y de avance democrático y tienen una carta magna que no es ni constitución y, sin embargo, sin constitución garantizan los derechos de propiedad totalmente. Entonces es un problema de conducta del país, pero la oportunidad viene dada porque en estos momentos todos los sueños de control de poder político, populista, se reducen a empobrecer más al país, porque hemos llegado al punto de inflexión en el cual está quebrada toda esa madeja de empresas del Estado y está quebrado también el Estado. No puede ni siquiera recolectar impuestos, no puede vender el poco activo que tiene, que es petróleo, porque las sanciones no se lo permiten. No puede imprimir dinero porque crea más hiperinflación. Entonces, sin que haya ninguna ley que lo haya dicho, el país está empezando a experimentar una transformación. La primera parte de esa transformación es que las transacciones ahora entre particulares son en una moneda sólida, como el dólar o el euro. La segunda parte es que el gobierno no puede hacer nada para evitarlo, porque el gobierno ya no tiene el poder de imponer algo que no sea más pobreza. Entonces, esa es la oportunidad en donde el cambio de conciencia de los países sucede. Yo creo que tú vas a cualquier pueblo de Venezuela y tú le dices, ¿tú quieres que esto lo maneje el gobierno o que lo maneje alguien que te va a dar buen servicio y que obviamente va a ganar algo por hacerlo? Bueno, creo que la conciencia nacional ha ido en esa dirección, porque nos han reducido a tan mínima expresión como país que nadie va a creer que quienes han logrado eso a través de los años son los que van a revertir la situación. Entonces, lo importante ahora es entender que ellos van a tener que ir, ellos los políticos, en esa dirección, o nadie va a venir a invertir en este país, ni siquiera los venezolanos, y esa es la oportunidad de que haya un cambio en el país. Te lo comentaba antes y lo ratifico, lo reafirmo en este momento. Peco de ingenuo cuando hablo de la necesidad de un debate que definitivamente llame la atención y llame a la reflexión a quienes hacen política y pretenden seguir haciendo política. Y hablamos de política por aquello de que no somos una sociedad ganada para el conflicto bélico. Es decir, aquí los que viven del aspecto bélico es porque necesitan y les conviene, no precisamente la sociedad venezolana. Ahora, somos ingenuos cuando planteamos un debate y cuando hablamos de debate no se lo planteamos a una universidad solamente, sino a los venezolanos organizados y los venezolanos motivados definitivamente a cambiar lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo no, sinceramente, un debate, nosotros llevamos décadas, siglos debatiendo. Yo creo que no es un problema de debate, sino de cómo vamos a actuar. Y estamos viendo que en el mundo empresarial hay gente que está actuando. Estamos viendo que en el mundo político no es que esté gente que esté actuando, sino que sencillamente por descarte, como
actuar, no tienen cómo actuar porque no tienen dinero para hacerlo, más allá de 3 o 4 loqueras que se le ocurran. Entonces, la situación del país está cambiando y no es tanto debatirla, sino entenderla y aprovechar, ir en la dirección que inevitablemente tienen que ir las cosas, pues. Porque debatiendo entre quiénes. ¿De quiénes nos vamos a sentar a debatir? Vamos a debatir si vamos a invertir o no. Los inversionistas no se van a sentar de ese debate. Los que tienen que ver una nueva situación son los que van a invertir. Bien. Jorge Rivas Sánchez dice, sin lugar a dudas, Venezuela es un laboratorio del pensamiento castrochavista. El régimen hace lo que les da la gana, pero sin desviarse del mal llamado socialismo del siglo XXI. Luis Pérez dice, si no hay justicia, no habrá paz, no habrá incentivos, no habrán emprendimientos. Martin Luther King dijo, la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de la justicia. Sí, definitivamente, ¿no? Bueno, que por eso es que insisto en autocalificarme de ingenuo cuando hablo de debate, ¿no? Porque es que definitivamente, en las condiciones como estamos, con los problemas que tenemos y lo que plantean las autoridades, a lo que uno termina, lo que terminamos concluyendo es que definitivamente aquí el único gran propósito es control del poder. Aquí no hay un problema de solución del país, de los problemas que tiene el país como tal día. Sí, un comentario de Pepe Blanco dice, el robo de las riquezas del país por parte de corruptos ha sido estimulado por el hecho de que las instituciones financieras internacionales no cumplen con los chequeos de legitimación de capitales. ¿Qué consideración tienes tú sobre eso, Aurelio? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es muy difícil que las organizaciones internacionales agarren todo el dinero del robo, de la confiscación. Hay muchos países en los cuales suceden cosas parecidas como en este. El mundo financiero es un mundo interconectado, abierto, muy dinámico. Van cambiando las reglas y van cambiando la forma de violarlas. Pero esa es la realidad. Por eso que no es un problema de leyes propiamente. Es un problema de cómo manejar las cosas. Tú tienes países, pregúntese por qué. En un país que no es ni país, que es una isla prácticamente, que se llama Singapur, la gente va e invierte y establece compañías allá y desde allá opera compañías sin preocuparse mucho porque saben que hay un respeto al derecho de la propiedad que es infranqueable. Pregúntese por qué la gente no va a invertir en Zimbabue. Pregúntese por qué no viene a invertir a Venezuela y sin embargo invierten en nuestro país vecino, invierten en nuestro vecino no tan cercano que es Perú y así sucesivamente. Bueno, porque hay grados mayores de respeto a los derechos de propiedad y que son respeto que se exhiben a través de distintos gobiernos por muy débiles que estos sean. Entonces es una circunstancia actitudinal del país como tal, pero repito, no es por despreciar lo del debate, Decio, pero no es problema de debate para mí, sino del momento en el cual el país se ha comprimido tanto. Quizás lo que estamos dentro de la olla de presión no nos demos cuenta, porque estamos como el cuento de la rana en el agua tibia o caliente que no está hirviendo, pero nos hemos venido reduciendo, y cuando tú lo ves desde una distancia, tú te das cuenta que los debates internos en Venezuela se vuelven casi completamente inconsecuentes, pues, o sea, no tienen realmente consecuencias prácticas. Lo que sí tiene consecuencias prácticas es que el país se dolarizó espontáneamente y el gobierno no le quedó más remedio que decir que la dolarización es buena. Puso un impuesto que no ha aplicado de 25% a las transacciones en dólares, o es que lo están aplicando. ¿Qué pasó con ese IVA? ¿Por qué el impuesto no lo está aplicando el gobierno? Sencillamente porque no puede, porque ha llegado al punto donde no tiene la capacidad de legislar y hacer que esa legislación se lleve a cabo. Y ese es el punto de inflexión que estamos, que yo creo que es algo bueno, por cierto, porque se está abriendo una nueva perspectiva de un país en el cual el gobierno realmente no puede legislar e imponer su legislación. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y cuando vengamos vamos a tocar unos aspectos que definitivamente
ya hemos acordado abordarlos en el futuro con unos invitados que hemos comprometido y que están dispuestos a venir a conversar con nosotros sobre ello. Y tiene que ver precisamente con las cosas que se están haciendo, y las digo así, las cosas, porque mucha gente las desconoce y que definitivamente hacen suponer que si se mantienen y que si siguen creciendo, pudieran forzar al gobierno a revisarse y a cambiar el esquema, por aquello de que, según les han dicho mucho, todo lo que está pasando en materia económica se le debe en este instante es al vicepresidente del área económica, el señor Alzheimer, ¿no? Y que él es justamente quien ha impuesto una línea que es con base en la cual se están dando algunas acciones en el sector privado venezolano. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1:00 p.m. en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1:00 p.m. por rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, con nosotros continuamos con nuestra conversación sobre temas económicos, que semana a semana luce más interesante en razón de que aquí están pasando muchas cosas, sí están pasando, es verdad. Y algunas las conocemos y otras tenemos algunas informaciones generales de lo que está sucediendo. Pero vamos a dar que Ligia lea los mensajes de nuestros oyentes y luego seguimos nosotros en la otra parte que hicimos referencia antes de hacer la pausa, ¿no? Steven Ojeda dice: debemos reunir a todos los expertos de cada rama para hacer un plan de país de reconstrucción a mediano y largo plazo. A ver, aquí todos están respondiendo. A ver, los que quieren llegar al poder quieren es continuarlo, dice Hugo Duarte. Sí, definitivamente. Jorge Rivas dice, esto ya es el comentario de Delcy, pensé que era de Delcy con el coronavirus, pero no, es su pasaje por España. A ver, Luis Pérez dice: la recuperación no puede basarse en un borrón y cuenta nueva. Ojo con eso. Recuperación, paz y la justicia deben ir de la mano. Sí, bueno, Aurelio, están pasando cosas, definitivamente, algunas las conocemos, otras tenemos referencia de ellas. Lo que sí es cierto es lo siguiente: aquí existe una constitución que, como tú decías, Aurelio, pues bueno, es la 27 constitución ya, ¿no? Pero bueno, las decisiones que adoptan los diferentes despachos públicos que tienen que ver con la parte económica son desconocidas. Es decir, aquí las cuestiones económicas se están dando en atención y con el propósito de reuniones en donde el sector privado con el sector gubernamental trata justamente de convencer a las autoridades de que sí, hay que revisar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Por lo que tú decías, Aurelio, con respecto a los impuestos, es decir,
por decir un aspecto, tocar el tema de los impuestos, es que mientras no haya formalidad legal con respecto a la cuestión económica, todo el mundo tiene dudas, es decir, ¿esto dura cuánto? ¿Esto va a durar 2 meses? ¿Esto va a durar 6 meses? ¿Esto lo podemos considerar como una verdad prolongada? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Es decir, hay un ambiente de inestabilidad en la cuestión económica, porque si bien es cierto que el año pasado muchos decían definitivamente sí vamos a cambiar en materia económica, pero no ha habido ninguna modificación legal, Aurelio. Y se tiene duda definitivamente si esto se corresponde es con un propósito de largo plazo y hasta de realidad política sobre el esquema que usaron los chinos, o definitivamente es que estamos ideando un esquema distinto. Pero estamos en una situación, en un puente en donde uno no sabe si es de vidrio, en un puente que no sabemos si es de acero, o una situación en donde definitivamente en cualquier momento cualquier funcionario le da la gana y te echa para atrás todo lo que han acordado en materia de conversación. Pero tú estás viendo eso de acuerdo a nuestra cultura española. Y la gran diferencia entre la cultura española y esto de la ley primero y entonces vamos a ver qué hacemos, y el derecho constitucionario anglosajón, es que las leyes se van amoldeando a las realidades que han venido surgiendo de la misma sociedad. Nosotros tenemos realidades en este momento que están surgiendo de la sociedad, que son respuestas al desastre, que se están evidenciando en acciones empresariales sin que las leyes le hayan permitido que lo hagan. A nadie es legal haber empezado a hacer transacciones en dólares. No, las leyes decían todo lo contrario. ¿Y qué fue lo que pasó? Las leyes quedaron de lado porque quedaron obsoletas. Entonces está operando algo parecido al derecho consuetudinario. Tú hablaste que el ministro, el Alzheimer o el Alzami, es el que está a cargo de una transformación. Bueno, yo no sé cuán a cargo está y cuán capaz es para estar a cargo de, pero indiscutiblemente que la actitud del gobierno es esencial, porque el gobierno es el que controla lo que se llaman las alturas dominantes de la economía, es decir, aquellas actividades económicas que debieran ser privadas, pero que son públicas y están quebradas. Vale decir el petróleo, vale decir la electricidad, vale decir las empresas de producción de acero básico y tal, una buena parte de los bancos y una buena parte del transporte marítimo y los puertos, etcétera. Entonces, como controla las alturas dominantes, la acción tiene que venir del gobierno, pero la información que yo tengo y la percepción que yo tengo más bien, producto de información que oigo, es que dentro del mismo gobierno reconocen que ellos tienen que permitir que la inversión privada maneje la actividad productiva de las alturas dominantes de la economía. Hasta que eso no lo ejerzan de una forma u otra, obviamente no va a suceder, pero están en un callejón en el cual esa es la única salida. Y mientras tanto, en el resto de la economía ya se está produciendo o manifestando el fenómeno. Los bancos están guardando dinero en dólares de una forma que es legal o no legal. Las empresas están invirtiendo en su área porque consideran que pueden mitigar el riesgo de hacerlo. Todo se está cotizando en dólares, lo que quiere decir que se eliminó el gran problema de la fluctuación de la moneda a la hora de hacer una planificación de un pequeño o corto plazo. Las empresas, como no hay banca, se están financiando a través de papeles comerciales en la bolsa. Ya lo hizo en la semana antes pasada, lo hizo empresa Ron Santa Teresa. Esta semana se anunciaba que Coca-Cola va a emitir papeles comerciales para financiar Caja, que es una forma de dinamizar una bolsa que es raquítica todavía, pero que tiene una capacidad técnica de crecer a 10 o más veces. No, muchas veces más, 100 veces el volumen que está manejando, y eso, si uno oye a Gustavo Pulido, presidente de la bolsa, se da cuenta que ahí hay una infraestructura que se puede utilizar. Y esas son cosas que suceden al margen del debate político, porque el debate político se desgastó. Llevamos años en un debate político desgastado, por eso cuando tú hables de debate, yo me siento escéptico del debate,
porque cuando lo conviertes en un debate, sí, toda la sociedad, bueno, pero se vuelve un debate político, porque no es un debate exactamente de, por ejemplo, vamos a debatir cómo reducir el riesgo país de 15.000 puntos básicos, en lo cual nadie en su sano juicio invierte en un país así, a 100 puntos básicos como Perú. Ese es un debate sobre algo concreto. Pero mientras sea sobre las generalidades de los derechos humanos, los derechos del hombre, la Constitución, eso no llega a nada, porque el país va a cambiar por sí solo debajo de todo ese ruido que significa la cosa política, y yo creo que eso es lo que tenemos que ir enfocando, porque por ahí probablemente venga la salida de este desastre en que se encuentra Venezuela. Bueno, después de algún planteamiento, porque Ligia tiene unas preguntas que creemos que debemos darle cabida. Hay un comentario de Francisco Bastardo que me llama la atención. Dice, lamentablemente el pueblo, la gente se equivoca. Nuestra formación cultural dista mucho de los pueblos que han transitado por periodos de guerras, hambrunas y desastres que crean espíritu nacional. Bueno, ese es justamente uno de los elementos que está planteado y que mucha gente lo considera en cualquier conversación pública. Es decir, quizás pretendemos o presumimos de que cuando hablamos de debate es una cuestión magnánima, mucha gente, muchos gritos, muchas reflexiones. No. Cuando hablamos de debate, hablamos justamente de que aquellas personas que le están haciendo seguimiento a lo que estamos viviendo en este momento se atrevan justamente a reformular algunos criterios, algunos puntos de vista. Es cierto, y lo veíamos, lo apreciábamos hace una semana en una reunión privada, cuando digo privada, una reunión del sector privado, algunas personas decían, mira, está pasando esto, pero no confiamos en esto y en esto. Entonces cuando dice, pero es que justamente nosotros caemos en el error de hacer el juego a una situación en donde todos dudamos finalmente si esto va a cambiar o no va a cambiar. Yo entiendo perfectamente lo que tú dices, Aurelio, de que las cuestiones van a cambiar por sí mismas y no por la voluntad del gobernante. Pero ¿cómo y nosotros a qué nos debemos a tener mañana si no generamos eso que se llama confianza? Porque el gran problema nuestro en este momento es justamente en que la duda viene precisamente porque no tenemos confianza en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos planteándolo. Sí, pero la confianza la tienes que tener no tú y yo, sino que el que trae los billullos. Eso sí es verdad, definitivamente. Luis Pérez pregunta, ¿quiénes son esos nuevos inversionistas? Los que quieren montarse en esa nueva ola de la dolarización. Los que saquearon a Venezuela, pregunta. No podemos permitirlo. Ojo con eso, dice. Sí, eso es un tema para debatir. Eso sí es un tema para discutir, porque nosotros también lo hemos planteado aquí. Es decir, lo de la dolarización, si tiene algún elemento adicional que no podemos desestimar, es el hecho de que ¿de dónde están saliendo tantos dólares, señores? ¿Cómo se están manifestando en el país? Porque es que definitivamente uno se sorprende de que ya el Bolívar prácticamente quedó para canción vieja, como se dice, ¿no? Porque lo que cuenta es el dólar. O sea, ya los precios están tasados en dólares, ¿no? De hecho, ya el Bolívar es tan inexistente que hay negocios en los cuales ya ni siquiera entra el Bolívar como efectivo, pues, o se hacen las transferencias si son montos más o menos grandes, o entran dólares, pero ya hay comercios que no pasan 1 y 2 semanas y no entra absolutamente nada de efectivo en bolívares. ¿Qué decías, Aurelio? Mira, esa idea de, bueno, pero espérate, están dolarizando y quiénes son los dólares que están entrando. Bueno, tú vas a poner que a un policía de tráfico en la casa de cambio para ver exactamente cuáles son los antecedentes de cada centavo que viene. Eso es imposible. Lo que tienes es que medianamente confiar en un sistema que es imperfecto del control de capitales, del lavado que existe en el mundo. Si los capitales vienen de centros financieros legítimos, si vienen a través de lo que el mundo considera transacciones legítimas, entonces, bueno, si algún zorro se disfrazó de oveja en ese proceso, no hay cómo evitarlo, porque es una realidad como el río en Conuco. Tú no le preguntas al río, no, espérate, en este Conuco no entres porque todavía la ley no te permite entrar. El río entra igual, ¿no?
Ahora, cuando cambia la situación y las reglas son de un mercado, porque es un mercado salvaje, si tú quieres, pero un mercado al fin, un mercado realmente de transacciones de mercado capitalista, el que viene con la idea de depredar tiene corta vida, porque pretende maximizar sus utilidades de corto plazo. Entra otro que está produciendo con una visión de más largo plazo y con unos márgenes más razonables, y ese es el que se queda con el mercado. O sea que hay que tener confianza en que eso es lo que sucede en los países capitalistas. Eso es lo que sucedió en Singapur, sucedió en Corea del Sur y sucedió en los países, por cierto, que no los mencioné en el editorial y no hemos hablado de ellos, de Europa del Este. Los países de Europa del Este tenían ese problema. Había mucho dinero robado por los no eran bolichicos, pero los boligarcas, que lo llamaban en Rusia, y en Rusia, que era el origen del problema con el comunismo, los boligarcas sí se quedaron con todo, pero en los países de Europa Oriental el mecanismo funcionó de tal forma que se logró bastante evitar que los oligarcas fueran los que tomaran las compañías, y los países se desestatizaron, se convirtieron en capitalismo en un plazo medianamente corto. Claro, eran países que ya tenían una tradición civilizada, pero Venezuela también la ha tenido una tradición civilizadora, si bien no siempre es la que se ha impuesto, pero ha estado ahí. Y entonces países como Checoslovaquia, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenían una economía comparable con la de Austria. Cuando empezó la privatización, habían bajado una economía que era un 20% de la de Austria, y hoy en día es casi 3/4 partes de la de Austria. O sea que volvieron a resucitar, y las fortalezas del país se establecieron. Cosa que perfectamente puede suceder en Venezuela, entre otras cosas, por una diáspora muy poderosa que tenemos, muy vigorosa, buena parte de la cual va a regresar o directamente o indirectamente con sus inversiones en una Venezuela que haya cambiado de cómo estamos ahora. Vamos a hacer una pausa. Y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Infinitamente agradecidos con todas las personas que nos están enviando sus mensajes. Algunos definitivamente no es que no los queremos hacer saber, simplemente que tienen que ver más con cuestiones de orden político que con cuestiones de orden económico, y a veces pues esto nos distrae también. Vamos a una pausa, George. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros nos vamos a los minutos finales de nuestro programa esta mañana, que ha estado muy movido, muy dinámico y con una participación que definitivamente nos motiva y nos llama la atención, ¿no? Ligia, algunos mensajes que tienes en último. Sí, David Alfonso dice: lo irónico de todo es que ya hasta ha hecho el gobierno inflación del dólar, impresionante. Es que como sube el dólar, por ejemplo, en el pollo, dice él, pero no hay inflación en dólar aquí en Venezuela. Sí. Aurelio. El pollo, el que nosotros seguimos es el del huevo.
creo que son $3 el cartón o $2 el cartón. Había que ver un informe de nuestro sistema de oyentes, a ver cómo está el precio del huevo en dólares, porque ese yo diría que es el más fiel, la más fiel medida de la inflación en este momento. No, vamos a ver si tenemos la fortuna de que la próxima semana podamos tener a alguna persona del sector avícola, ¿no? Lo comprometimos, pero bueno, como decimos nosotros, nos cansamos de comprometer a alguna persona y al final pues no logramos materializar esa presencia acá para que nos permita justamente entrar en la verdad de la cuestión económica, ¿no? Steven Ojeda dice: el comercio que están utilizando Dash, Bitcoin, las criptomonedas, ¿será la moneda alternativa para Venezuela? No tengo idea. Nunca he oído hablar de la moneda. Yo la verdad que soy un cripto ignorante, lo confieso. Bueno, a nosotros nos llamaron ayer justamente que tenían interés en visitarnos para hacernos saber que hay un evento en los próximos días sobre las criptomonedas, pero no se materializaron, que era lo que nosotros pretendíamos hoy, ¿no? Criollísima 2012 dice: es difícil separar lo político de lo económico, especialmente en países con economías dirigidas. Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Por eso es que la economía venezolana tiene la oportunidad, porque está dejando de ser dirigida, porque no tienen real para dirigirlo y nadie se los va a proporcionar. Ningún país ni ningún grupo de inversionistas en cantidades importantes. De todo modo, Aurelio, nosotros hemos hablado sobre este tema y lo que sí es cierto, y no perdamos de vista lo que está sucediendo, y es que la política está cambiando a nivel mundial, definitivamente. Está cambiando y no es un problema ni siquiera de izquierda, derecha, ¿no? Porque hay unos que se ponen ropa, se visten de rojo, pegan gritos y hablan de la izquierda y la derecha y la cosa para allá y para acá. Y la política está cambiando, definitivamente, pero de una forma rapidísima y en donde, para fortuna de las sociedades, está forzando a quienes quieren hacer política a ser más serios en el ejercicio de esas posiciones, ¿no? Creo que el último bueno, por la hora. Ligia, ya va, Aurelia. Dilo. El de Yoyo Juárez dice: con esta gran corrección bursátil mundial, han desaparecido más de 5 trillones de dólares. Ni el oro, ni la plata, ni los bitcoins son seguros. Solo el efectivo, dólares. Bueno, estamos en un momento, eso lo podremos discutir la semana que viene. Hay un momento muy serio con esto de la posible pandemia de coronavirus y está afectando. Esta semana castigó duramente a los mercados, pero eso no creo que hay tiempo ahora para entrar en esos detalles. La semana que viene debemos hablar algo de eso. Bueno, sí, deberíamos hacerlo, sobre todo porque se han ido planteando algunas cosas interesantes con respecto a esta epidemia, y es que más que epidemia lo que hay es una gripe en proceso que está haciendo daño entre tipos de población, y esos son niños, son ancianos y personas que tienen serios problemas de bajo cuidado en su salud. O sea, no hay ninguna epidemia, sino simplemente eso. Eso es lo que plantean algunos médicos, y esto está generando un debate muy interesante para todos nosotros. Tenemos 3 comentarios que llegaron a través de nuestra cuenta de Twitter, @laotravía. Uno es del usuario Di Algo Positivo y dice: en lugar de acudir a financiamiento externo, ¿por qué no pensar en repatriar capitales? En cada país que hay negociación con el chavismo hay chanchullo. Emilio El Moro dice: la privatización de empresas del Estado que viene beneficiará a corruptos y traficantes que lavarán su dinero con testaferros. Esos miles de millones de dólares buscan lavanderías. La privatización será un gran lavado y planchado. Y el usuario Seven dice: saludos, esa inyección de dólares y productos importados en bodegones es una inversión de la tiranía para normalizar antes de las elecciones, luego volverá la miseria. Bueno, sí, la miseria no ha desaparecido. Oh, no, por el contrario, está engordando y creciendo, ¿no? Que es lo peor. Nosotros nos vamos, nos queda un minuto, poco menos de un minuto, y queremos hacer 2 comentarios. Agradecerle, por supuesto, a quien nos hicieron llegar una publicación interesantísima sobre el tema de la red agroalimentaria de Venezuela.
es un boletín, dice seguimiento de la situación agroalimentaria. La vamos no solamente a leer y analizar, sino también a incorporar en nuestro blog para que lo aprovechen nuestros oyentes. Y otra que nos las hizo llegar nuestro amigo Luis Vicente García, el gerente general de Benanchan, es la última edición, la 368 de Business Venezuela. Interesantísima también. Lamentablemente lo recibimos esta mañana y no tuvimos la oportunidad de profundizar en el análisis de algunos de los temas que están expuestos allí. Más adelante pues la usaremos y la incorporaremos también en nuestro blog de La Otra Vía. Señores, infinitamente agradecidos a ustedes por su sintonía y sigan con Radio Caracas Radio y sobre todo con los cumpleañeros que vienen ahora, que ya nos dijeron que no nos fuéramos porque nos van a invitar a la celebración. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.